Tras el fracaso de su sueño, Izuku no está seguro de si le queda algo por lo que vivir, pero tampoco puede suicidarse, no sin herir a quienes más le importan. Así que, al darse cuenta de que los que no tienen don no pueden ser justicieros, le parece lo mejor de ambos mundos. Podrá salvar gente incluso sin ser un héroe y, si muere en el intento, bueno, como dijo Kacchan, quizá nazca con un don en la otra vida. Capítulo 1. Aspectos técnicos. Texto del capítulo. Toshinori miró al chico mientras la lluvia caía a su alrededor. Sí, el chico sin duda tenía un espíritu heroico, pero el solo hecho de estar cerca del poder de uno de sus puñetazos con toda su fuerza fue suficiente para prácticamente noquearlo. Si tuviera ese poder dentro de él, su cuerpo no podría soportarlo, se rompería. Darle tanto poder a un cuerpo débil sería irresponsable, sin importar cuán fuerte fuera su espíritu. Además, el poder de Toshinori se estaba agotando. Necesitaba un sucesor fuerte. El chico podría encontrar otras maneras de ayudar a la gente. Solo eres un fracasado sin don que ni siquiera serviría como policía Deku. Gritó Kacchan. No me ayudaste. No hiciste nada. No te debo nada. ¿Entiendes? Izuku asintió con miedo mientras Kacchan se marchaba. Tenía razón, Izuku no había hecho nada más que estorbar. Pero al menos lo había intentado. Había sido, extrañamente emocionante, ese momento de arriesgar su vida por alguien más antes de renunciar a sus sueños para siempre. Si tanto quieres ser un héroe, lánzate desde el tejado y reza para nacer con una peculiaridad en la próxima vida. Izuku negó con la cabeza. No, Kacchan solo estaba siendo cruel, Izuku en realidad no quería morir, ¿verdad? No había corrido a detener a ese villano por eso. La prisa se debía a que se había engañado a sí mismo creyendo que estaba ayudando a Kacchan. Y había muchas otras maneras de ayudar a la gente, tal como había dicho All Might. Podría convertirse en policía. Ni siquiera servirías como policía de alquiler. No, probablemente sería mejor investigar al llegar a casa. Debía de haber otras personas que se dieran cuenta de que no podían ser héroes, ¿verdad? Quizás podría investigar en internet y averiguar qué carreras habían seguido. Entró al apartamento y casi se cae al suelo cuando su madre corrió a abrazarlo. Ay, Izuku, cariño. Estaba tan preocupada. ¿En qué estabas pensando? Supongo que no. Izuku rió entre dientes. Lo siento, mamá. Tras convencer por fin a su madre, que lloraba, de que, en efecto, estaba sano y salvo, se dio una ducha y se sentó con su portátil a buscar alternativas profesionales. La pregunta ahora era qué escribir en el buscador. ¿Qué hacer cuando no puedes ser un héroe? El algoritmo de búsqueda debe estar diseñado para buscar cualquier palabra en la frase introducida, ya que los primeros resultados eran clips de entrevistas de varios héroes profesionales dando el discurso de cualquiera puede ser un héroe. Mentiras. Sin embargo, a mitad de la página, Izuku finalmente vio un resultado que se parecía bastante a lo que buscaba. Hizo clic en el enlace y lo llevó a un hilo en uno de los foros de héroes. Un usuario, hace unos años, preguntó: acabo de presentar los exámenes de varios cursos de héroes y no me aceptaron. Ser un héroe era todo lo que siempre quise, así que ¿qué hago ahora que ya no es una opción? Bueno, Izuku aún no había llegado al punto de presentarse al examen de admisión a la UA, pero los demás se presentaron bastante bien. Revisó las distintas respuestas. Muchas simplemente ofrecían sus condolencias y le decían al que preguntaba que hablara con la orientadora vocacional de su universidad. Sin embargo, Izuku no creía que eso le ayudara mucho, considerando que cuando se reunió con su orientadora escolar el año pasado, la mujer le había dicho que considerara ser recolector de basura. No es que no fuera una carrera completamente válida, pero sabía que solo lo había sugerido porque no tenía ninguna peculiaridad. Izuku quería un trabajo donde realmente pudiera ayudar a la gente. Algunos sugirieron ser médico, pero Izuku no creía ser lo suficientemente inteligente para eso. Después de todo, sus compañeros de clase siempre le decían que era un deco estúpido. Policía podría ser una buena opción, pero claro, Kacchan probablemente tenía razón. Si no tenía lo necesario para ser un héroe, ¿por qué tendría lo necesario para ser policía?
Estaba a punto de cerrar el navegador e irse a dormir cuando un comentario con un hilo largo le llamó la atención. Bueno, si no ingresaste al curso de héroe, siempre puedes ser un justiciero. La mayoría de las respuestas fueron exactamente lo que Izuku sospechaba. Básicamente, intimidar al comentarista por sugerir algo tan obviamente ilegal. Izuku ni siquiera debería estar pensando en esto. Ya estaba en suficientes problemas por haber tenido que lidiar con la situación antes, pero, un momento. ¿Eso no era justiciero también? Probablemente lo dejaron salirse con la suya fácilmente porque es un niño y obviamente era la primera vez que hacía algo así. Pero esa emoción de casi morir para salvar a alguien más. Izuku abrió otra pestaña. No estaría mal investigar más sobre justicieros, ¿verdad? Cuanto más aprendiera, más comprendería que era una idea completamente estúpida que no debía llevar a cabo. Era obviamente estúpidamente peligroso y tenía muchas posibilidades de matarlo. Bien. No había mucha información sobre justicieros en particular, al menos no tanta como sobre los héroes legales. El heroísmo solía basarse en la fama, pero al parecer la mayoría de los justicieros no eran muy populares. Pero la popularidad no era muy importante para Izuku. En realidad no necesitaba ser popular para ser feliz. La fama era para gente como Kacchan, que la merecía. Luego, alrededor de la medianoche, Izuku leyó un trabajo de investigación sobre un grupo de hace unos años llamado los Vigilantes de Nuruata. Era de un estudiante universitario que, al parecer, no había investigado más a fondo, pero ofrecía una buena visión general del vigilantismo en general y de cómo la población percibía a los héroes ilegales. Según el gobierno japonés, el vigilantismo se define como el uso de la peculiaridad propia en un acto de heroísmo no autorizado. Los justicieros de Nuruata sin duda cumplen con los requisitos, pero los percibe la gente como malvados, como proclama el gobierno, o como buenos. Izuku leyó la primera frase 5 veces antes de consultar la ley. Al menos según el gobierno, las personas sin peculiaridad no podían ser justicieros. Espera, él no podía ser justiciero. Izuku no durmió nada esa noche, ya que para cuando terminó de leer todas las leyes sobre defensa personal y uso de dons, ya amanecía. Probablemente debería encontrar la manera de ocultar su identidad, ya que no quería preocupar a su madre, pero, bueno, ninguna ley le impedía arriesgar su vida para ayudar a la gente. Al día siguiente en la escuela, la primera noche en la calle. Cuando Izuku llegó a la escuela al día siguiente, sus compañeros de clase ya habían escuchado sobre la invitación de Kacchan a saltar de un techo y el idiota encuentro de Izuku con el villano del lodo, y aparentemente habían decidido que los dos debían estar relacionados. Perdedor, hay formas más fáciles de suicidarse. Solo estaba acaparando la atención. ¿Te imaginas querer morir en directo? Izuku los ignoró. No quería suicidarse, era una estupidez y le rompería el corazón a su madre. Sin mencionar que, si se suicidaba, Kacchan se metería en problemas por incitarlo al suicidio. Había muchas razones por las que los profesores no se molestaban en denunciar a Kacchan por sus tendencias más explosivas, pero una de ellas era que, si se descubría cómo lo trataba Kacchan, podría no poder ir a la OA. Izuku no podría vivir consigo mismo si él era la razón por la que Kacchan no se convertía en un héroe. Bueno, él no viviría en esa situación hipotética, ¿verdad? En fin, seguía siendo el mismo concepto. Si muriera haciendo cosas de justiciero, por otro lado. Izuku negó con la cabeza. No debería estar pensando en esas cosas, no era normal. Se sentó en su escritorio y suspiró al ver la flor que alguien había puesto sobre él. Al parecer, había existido una especie de barrera tácita que le impedía ordenarle a Izuku que se suicidara, pero ahora que Kacchan había derribado esa barrera, los demás estudiantes estaban más que felices de seguir su ejemplo. Izuku miró a Kacchan, quien se negaba a mirarlo. No, Izuku debería dejar de pensar que todo giraba en torno a él. Kacchan simplemente pensaba que la vista desde la ventana era mucho más interesante que un Deku inútil como él, y tenía razón. Izuku agarró la flor y fue a tirarla entre risas y susurros de sus compañeros. Podía con esto, en realidad no era mucho peor que antes, e Izuku estaba acostumbrado a los insultos y amenazas. Porque esta nueva evolución iba a ser diferente. Izuku se había equivocado. Incitar al suicidio era diferente a lo que había vivido antes.
Unos días antes, sin duda sospechaba que la mayoría de la gente se alegraría si muriera, pero ahora lo sabía. ¿Acaso valía la pena seguir viviendo? Quizás sería más fácil, pero Izuku seguía sin poder ser responsable de meter a Kacchan en problemas ni de hacer sentir culpable a su madre. Frunció el ceño mientras caminaba a casa. No tener un don era una mierda. Quizás debería salir a hacer de justiciero más tarde. Cuando lo investigó anoche, originalmente había planeado esperar unos meses para salir y así ponerse en forma y quizás entrenar un poco, pero después del día que acababa de tener, bueno, no iba a ponerse en peligro intencionalmente, solo salía a conocer el lugar, no. Se desvió a un centro comercial cercano de camino a casa, ya que no tenía nada apropiado que ponerse para combatir el crimen, técnicamente legal. Su madre estaría muy preocupada si se resfriaba por no abrigarse lo suficiente antes de salir toda la noche, así que no podía simplemente usar una de sus camisetas. El problema era que todas sus chaquetas y sudaderas eran mercancía de héroes, no es que hubiera nada malo en usar mercancía de héroes, pero había otro justiciero, Crawler, que usaba una sudadera con capucha de All Might. Izuku no quería que la gente pensara que él era Crawler porque y si ese tipo se metía en problemas por lo que hizo. Además, no era muy educado robarle el look característico a alguien. Al final se compró una sudadera verde oscuro. Era lo suficientemente gruesa como para abrigarlo y el color oscuro le serviría para camuflarse entre las sombras. El negro probablemente sería mejor, pero en la tienda no había negro y tuvo que elegir entre verde o azul marino, así que pensó que mejor combinaría con su pelo. Había una tienda de disfraces al lado de los grandes almacenes donde había comprado la sudadera, así que decidió dar una vuelta a ver qué podía encontrar para ocultar su identidad. Después de ver demasiadas máscaras diferentes, gimió de frustración. La opción más sencilla sería una simple máscara de dominó, pero un buen puñetazo y saldría volando de su cara. Sin mencionar que podría deslizarse y afectar su campo de visión, lo cual no sería nada seguro. Estaba a punto de irse cuando pasó junto a un expositor de gafas protectoras. Eso podría ser útil si alguien intentaba echarle tierra en los ojos o algo así, no. El único problema era que saldría de noche. Tendría que tintar las gafas para ocultarle la cara, pero entonces oscurecerían su campo de visión. Izuku frunció el ceño y entonces vio una pegatina en una de las marcas. Kirk mejorado, no coloreará tu visión. Eso funcionaría. Izuku se probó una sí, efectivamente, aunque debería verlo todo de un rosa intenso, el mundo parecía completamente normal. Negó con la cabeza varias veces para comprobar si estaban bien sujetas. De acuerdo, las gafas no se iban a caer como una máscara. Pero de verdad las quería rosas. Al final, se puso las gafas verde oscuro a juego con la sudadera y el pelo. Era mucho más sencillo que todo combinara en lugar de preocuparse por los colores de los acentos y demás. Y a Izuku no le importaba el aspecto de su alter ego justiciero. Solo quería ayudar a la gente. Si fuera un héroe de verdad, la apariencia sería fundamental, pero, creía que ni siquiera merecía parecer un héroe. Así que, Izuku no necesitaba que su traje de justiciero fuera nada especial, solo necesitaba que fuera práctico. El tipo de la caja tenía una peculiaridad de unicornio, que a Izuku le pareció genial. Solo tenía el cuerno o había otros aspectos de su peculiaridad. Podía correr más rápido que una persona promedio. ¿Cómo afectaba el cuerno? Oye niño, ¿de verdad vas a comprar eso o te quedarás ahí parado? Oh, lo siento. Izuku dejó las gafas en el mostrador y el tipo las escaneó. Bonitas gafas, chico. ¿Te estás haciendo un cosplay? Planear su traje de justiciero fue como hacer un cosplay, ¿no? ¿Sí? El cajero asintió. Genial. De ahí vienen la mayoría de nuestras ventas, ¿sabes? Pero, por cierto, si buscas AUX, tenemos gafas amarillas de la misma marca. No, gracias. Es para otra cosa. El chico se encogió de hombros. Debo admitir que no conozco a todos los héroes, pero buena suerte con tu cosplay. Espero que te quede bien. Izuku asintió. Gracias. Que tengas un buen día. Cuando Izuku llegó a casa, escondió las bolsas en el fondo del armario y se puso a hacer su tarea, que, como siempre, era engañosamente fácil.
Siempre la terminaba demasiado rápido, así que tenía que volver atrás y repensar todas sus respuestas porque sus compañeros, incluso Kak-chan, tardaban el doble, y era imposible que Izuku fuera más listo que ellos. Así que, sí, hacer la tarea no lo hacía menos estresado. Mamá lo llamó para cenar justo cuando finalmente terminó. Ella no dejaba de mirarlo entre bocados, como si intentara comprobar si estaba bien. Él no sabía por qué estaba tan preocupada, no había tenido ningún efecto negativo por el ataque del villano de la noche anterior, y no era probable que le afectara ahora. Y mamá no podía preocuparse por el acoso porque pensaba que era cosa del pasado. Cuando Izuku tenía 9 años, se dio cuenta de que al único al que perjudicaba al denunciar a sus compañeros de clase era a sí mismo porque recibiría detención por ser un alborotador, así que le dijo a mamá que había parado y había empezado a estudiar primeros auxilios como pasatiempo. Entonces, si no era el ataque del villano ni el acoso, ¿de qué estaba tan preocupada? ¿Estás tranquilo esta noche, Izuku?, dijo mamá finalmente. ¿Está todo bien? Ah, así que estaba preocupada porque él no hablaba, tenía sentido. Pero no podía contarle lo del justiciero, se preocuparía muchísimo. Sí, mamá, todo bien. Sonrió. Fue un día largo en la escuela, así que estoy bastante cansado. Mamá frunció el ceño. Esos profesores no te están haciendo trabajar demasiado, ¿verdad? No, solo están tratando de prepararnos para la escuela secundaria y ya sabes cuánto trabajo requiere eso. Oh, qué alivio, dijo mamá con una sonrisa. ¿Ya has pensado a qué instituto quieres ir? Sé que te has propuesto ir a la UA. ¿Puedes ser un héroe? No sin una peculiaridad. Izuku esbozó una sonrisa forzada. Ya no estoy muy seguro. No me malinterpretes, la UA es una gran universidad, solo que, no estoy seguro de que sea realista. Inko puso una expresión entre alivio y lástima en el rostro, como si no estuviera segura de cómo debía sentirse. Izuku se identificó. Terminó su comida y se levantó para llevar los platos al fregadero. Gracias por la comida, mamá. Creo que me voy a acostar temprano esta noche. Está bien, cariño. Inko se levantó para abrazarlo. Solo, recuerda que te apoyaré, decidas lo que decidas. ¿De acuerdo? Esta vez, Izuku sonrió de verdad. Eso significa mucho, mamá. Te quiero. Yo también te amo, cariño. Izuku se despertó con la alarma a la 1 de la madrugada y rápidamente silenció su teléfono. Mamá dormía profundamente, pero eso no significaba que pudiera hacer tanto ruido como quisiera sin despertarla. Usó la luz de su teléfono y rebuscó en su armario hasta encontrar la sudadera y la mascarilla que acababa de comprar. Luego, rápidamente se puso unos viejos vaqueros negros que se habían roto cuando Kak-chan lo empujó por las escaleras el mes pasado y una camisa negra de manga larga. Se puso la sudadera, pero sostuvo las gafas en la mano un buen rato antes de guardarlas en el bolsillo de la sudadera. Aunque técnicamente salía como justiciero, en realidad no planeaba detener ningún crimen esa noche. Claro, el vecindario de Izuku no era el mejor, pero siempre había héroes patrullando durante el día, así que tampoco debería haber mucha delincuencia por la noche, ¿verdad? Incluso si la hubiera, Izuku no tenía por qué involucrarse. Solo quería salir y descubrir cómo eran las calles de noche. Seguro que se veían diferentes a como se veían durante el día, y si Izuku realmente planeaba ser justiciero a largo plazo, sería mejor que no se perdiera solo porque estaba oscuro. Izuku se puso los zapatos y se aseguró de que estuvieran bien atados antes de salir por la puerta principal y cerrarla con llave. Luego empezó a caminar. Sin las gafas, parecía un adolescente normal, aunque un poco idiota, paseando a medianoche. Pensó que siempre podría ponérselas si se metía en problemas, pero hasta entonces solo parecerían sospechosos. La ciudad se veía extraña de noche. Durante el día, las calles estaban abarrotadas e Izuku se distraía constantemente con la gran variedad de peculiaridades que veía, pero de noche, las calles estaban prácticamente desiertas. La mayoría de la gente que veía eran indigentes, borrachos o ambas cosas, pero en realidad no hacían daño a nadie, así que Izuku no necesitaba intervenir.
Anotaba mentalmente dónde estaban los callejones más oscuros o dónde estaban las farolas fundidas para poder desaparecer rápidamente en la oscuridad si era necesario, pero aún no parecía haber peligro. Izuku había estado caminando durante 20 minutos y estaba empezando a preguntarse si se encontraría con algún crimen esa noche cuando lo escuchó. Esto no puede ser todo lo que llevas encima. ¿Qué clase de hombre ni siquiera lleva celular? Juro que eso es todo lo que tengo. Izuku corrió hacia la entrada de un callejón y vio a un grupo de 3 matones corpulentos atacando en grupo a un adolescente más pequeño. Sacó sus gafas del bolsillo de la sudadera y estaba a punto de entrar corriendo cuando uno de los matones golpeó la pared de ladrillos con el puño y la rompió visiblemente. ¡Ay, no! Ese tipo era fuerte. Izuku se agachó detrás de un contenedor de basura e intentó calmar su respiración. No podía luchar contra tipos como ellos. Ni siquiera tenía la fuerza suficiente para evitar que Kacchan lo golpeara. Si entraba corriendo ahora mismo, moriría. Y que Izuku se sintiera un poco apático con la muerte en ese momento no significaba que estuviera listo para una muerte segura. Sobre todo cuando esa muerte estaba casi garantizada como extremadamente dolorosa. Pero Izuku no podía quedarse de brazos cruzados. El chico probablemente estaba muy asustado y empezaba a suplicarles a los matones, así que Izuku no podía dejarlo. Necesitaba que lo salvaran. Pero, Izuku no podía hacer eso, ¿verdad? Era un Deku inútil, ¿no? ¿En qué era bueno? No puedes hacer nada, Deku. Kacchan lo había dicho hace un par de semanas. Bueno, lo decía siempre, pero ese fue el ejemplo que me vino a la mente. Lo único que se te da bien es huir. Izuku se quedó paralizado. Era bueno huyendo. La mayoría de las veces, cuando Kacchan lo golpeaba, era porque Izuku intentaba defender a alguien, pero si iba tras él, solía correr lo suficientemente rápido como para evitar la paliza. Izuku se quedó de pie y echó a correr, sin que los matones ni su víctima lo notaran. Era un plan loco y muy bien podría ser que lo atraparan en su primer día como justiciero, pero tenía que intentarlo. Izuku se asomó por la esquina y, efectivamente, Amplifier estaba hablando con un fan. Había pasado tanto tiempo viendo peleas de héroes a lo largo de los años que prácticamente se sabía de memoria la ruta de patrulla de todos, pero nunca pensó que le sería útil para algo más que para tomar notas. Aún así, solo había unos pocos héroes activos de noche, pero Amplifier era uno de ellos, sobre todo porque encajaba bien en el ambiente de bares y la vida nocturna y podía controlar a la mayoría de los borrachos. También fue la que estuvo más cerca del asalto que Izuku había presenciado. Tras asegurarse de que sus gafas protectoras estuvieran bien puestas y la capucha puesta, Izuku agarró una piedra mediana y se la lanzó a Amplifier, haciendo una mueca de dolor al golpearla en el brazo. Esperaba no haberla lastimado. ¿Qué? ¿Quién hizo eso? Izuku esperó a que Amplifier lo viera y le dedicó una sonrisa temblorosa para que supiera que su ataque había sido intencional. Luego echó a correr. «Oye, niño, regresa aquí». Miró hacia atrás y sonrió triunfante al ver que ella lo seguía. No sabía muy bien qué tan rápido podía correr Amplifier, pero debía estar en forma para ser una profesional. Izuku aceleró para que pudieran llegar antes al asalto y para que ella no lo alcanzara. El callejón estaba a la vuelta de la esquina. «Niño. Para. ¡Ayuda!». Callarse la boca. Izuku se agachó en una puerta y vio a Amplifier con la mirada perdida. Por un lado, quería ir tras el chico gamberro que le había lanzado una piedra, pero por otro, el chico asaltado corría un peligro mucho mayor. Maldijo y corrió al callejón para detener el asalto. Izuku sonrió, corrió hacia uno de los edificios que bordeaban el callejón y empezó a subir por la escalera de incendios. Sí, probablemente no era muy propio de un justiciero quedarse a ver la pelea, pero, bueno, tampoco era un justiciero de verdad, ¿verdad? Izuku terminó viendo toda la pelea desde la azotea. Le temblaban los dedos y decidió que tendría que añadir una libreta portátil a su traje de justiciero. El don de Amplifier era mejor para la evacuación, ya que su don de voz era todo volumen y muy poca potencia, pero pudo imitar algunos de los movimientos de Present Mic allí, ya que era un espacio pequeño y sus oponentes estaban muy cerca. Sin embargo, sobre todo, usó algún tipo de artes marciales mixtas para derrotar a los matones.
Izuku se levantó y empezó a imitar algunos de sus movimientos para memorizarlos. Si alguna vez quería pelear con alguien, sería bueno tener al menos algunas ideas, incluso sin entrenamiento formal. Tendría que dedicar tiempo a practicar todos los días si quería mejorar, pero bueno, observar y aprender, no. Izuku sonrió cuando Amplifier terminó de luchar contra el último matón y fue a consolar a la víctima. Lo había logrado. Había salvado a ese chico. Bueno, en realidad no lo había hecho, pero había guiado a Amplifier a la pelea. Después de que todos los matones fueron sometidos, Izuku bajó de nuevo a la calle y salió corriendo en busca de otro crimen que detener. Puede que no sea tan fuerte como Kak-chan, pero aún así podía salvar gente aprovechando sus fortalezas. ¿Y en qué era bueno un Deku inútil como él? Huyendo. Izuku continúa viviendo su vida como un justiciero, aunque técnicamente no lo es. Texto del capítulo. A Izuku le dolía todo. ¿Cuánto había corrido la noche anterior? No debían de haber sido más de unos pocos kilómetros, ¿verdad? Se había topado con 2 asaltos más después del primero, así que tuvo que correr a buscar a un héroe y luego volver al crimen. Bueno, quizá había corrido bastante, pero aún así, no debería estar tan dolorido, ¿verdad? Izuku, llegarás tarde a la escuela. Izuku gimió y se obligó a levantarse de la cama. Debía de estar aún más fuera de forma de lo que creía. Definitivamente tendría que cambiar eso si quería seguir dejando atrás a los héroes. Izuku sonrió mientras se vestía. Había salvado gente la noche anterior. Tras darle un beso rápido a su madre en la mejilla, Izuku salió por la puerta camino a la escuela. Tenía que caminar con cuidado para no cojear, pero había practicado de sobra disimular lesiones, así que disimular dolores musculares no era tan difícil como temía. Ojalá Kak-chan no quisiera usar a Izuku para practicar su don antes de clase. Con lo adolorido que estaba, quizá no pudiera escapar lo suficientemente rápido. Izuku frunció el ceño. ¿Podría salir esta noche? Necesitaba ser bastante rápido para escapar de los héroes, así que si estaba demasiado dolorido, podrían atraparlo. Pero había sido tan satisfactorio. Izuku no sabía si era la adrenalina que le gustaba o si era tan simple como salvar gente, pero en cualquier caso, no quería esperar para volver. Estirar ayudaba con las agujetas, no. Tendría que empezar a estirar todas las noches antes de salir para no lastimarse. Quizás también debería buscar ejercicios de calentamiento. Izuku estaba tan distraído planeando su nueva rutina nocturna que no vio a uno de los lacayos de Kak-chan sacar el pie para hacerle tropezar hasta que ya estaba cayendo. Cayó al suelo con fuerza y el contenido de su mochila se esparció por todo el pasillo. Los demás estudiantes simplemente fingieron no verlo mientras pisoteaban sus apuntes e Izuku sintió que se le empezaban a llenar los ojos de lágrimas. Miren, chicos. Deku es torpe y llorón. Izuku intentó contener las lágrimas mientras se arrastraba por el suelo, intentando recoger sus papeles antes de que se rompieran sin remedio. Había un par de profesores charlando un poco más allá en el pasillo, pero ni siquiera miraron a Izuku, ni siquiera cuando gritó cuando uno de los estudiantes más malos le pisó los dedos. Ay, lo siento, Deku. No te había visto. La sonrisa del chico delataba su insinceridad. De todas formas, Izuku no esperaba una disculpa de verdad. Terminó de meter todo en su mochila y se levantó para ir a clase, intentando evitar las miradas de todos mientras se secaba las lágrimas. Es un debilucho tan inútil, ¿por qué existe? Izuku mantuvo la cabeza gacha e hizo todo lo posible por ignorar los susurros mientras entraba al aula y se dirigía a su asiento. Kak-chan seguía negándose a mirarlo, lo cual Izuku comprendió. Kak-chan no le había pedido a Izuku que corriera a salvarlo, así que debía de estar furioso por eso. Izuku probablemente debería disculparse, ¿no? Pero conociendo a Kak-chan, eso podría empeorar las cosas. Debería dejarlo estar por ahora, ¿no? Si las cosas empeoraban, se disculparía, pero hasta entonces, tal vez Kak-chan simplemente lo olvidaría o lo atribuiría a la idiotez de Deku. Aunque era extraño que Kak-chan no le hubiera dicho ni una palabra desde que lo detuvo en la calle tras el ataque del villano de lodo.
Normalmente, si sus otros compañeros intentaban hacer algo, Kak-chan aparecía y lo hacía mejor para demostrar que seguía siendo el mejor, así que, como todos habían decidido ser más crueles con Izuku, bueno, pensó que tendría mucho sentido que Kak-chan usara esta situación para afirmar su dominio. Entonces, ¿por qué no lo fue? Izuku silenció rápidamente lo que mentalmente llamaba su alarma de justiciero y se levantó de la cama. Su dolor había disminuido gradualmente a lo largo del día, pero no había desaparecido por completo, así que probablemente tendría que moderarse esta noche. Todavía en pijama, Izuku se inclinó para tocarse los dedos de los pies e hizo una mueca al notar que sus piernas protestaban por el estiramiento. Luego echó un pie hacia atrás para estirar mejor la pantorrilla. Había pasado una hora esa tarde buscando diferentes tipos de estiramientos, en concreto estiramientos que fueran buenos para quienes corrían mucho. Nunca se había dado cuenta de lo importante que era la flexibilidad para la actividad física. Pasó la siguiente media hora simplemente repasando los estiramientos que había investigado hasta que al menos estuvo un poco menos dolorido y rígido, luego se puso su traje de justiciero igual que la noche anterior. Esta vez, sin embargo, cogió una libretita verde que había comprado de camino a casa y la metió junto con unos bolígrafos en el bolsillo trasero antes de salir. Tendría que averiguar cómo anotar los movimientos de los héroes si quería estudiarlos más tarde, ya que no tendría tiempo para sus habituales dibujos detallados en medio de una pelea. ¿Serían suficientes las figuras de palitos? Mientras caminaba, Izuku repasaba los horarios de patrulla que había memorizado. Era jueves por la noche, así que ¿quién estaría fuera? Bueno, Roglic solía trabajar hasta más tarde entre semana para poder tomarse los fines de semana libres, probablemente para estar con su familia, si lo que decía en las entrevistas era una indicación. Luego estaba Enigma, pero su don de gigantificación podría permitirle atraparlo demasiado rápido, así que probablemente debería intentar evitar usarla si era posible. Podría atrapar a The Atarm si el héroe decidía quedarse fuera hasta tarde por cualquier motivo. Mt. Lady probablemente no estaría patrullando de noche si su debut mediático era una indicación, así que no sería de mucha ayuda. ¿Quién más? Era sorprendente, ahora que lo pensaba, la poca cantidad de héroes que patrullaban de noche. Si saliera a caminar a las 2 de la tarde en lugar de a las 2 de la mañana, podría elegir entre al menos 5 o 6 héroes en un día cualquiera, pero, bueno, no podía enojarse con los héroes por cansarse. Pero por lo que Izuku había visto la noche anterior, no había menos delincuencia nocturna. De hecho, incluso podría haber más, ya que no había tanta gente que fuera testigo y no había tantos héroes patrullando las calles. Si Izuku fuera un villano, probablemente sería completamente nocturno solo por esas razones. Izuku suspiró, esperando que Amplifier no se enfadara demasiado con él si tenía que usarla de nuevo. Ya la había usado 2 veces la noche anterior y probablemente tenía mejores cosas que hacer durante sus patrullas, así que tendría que intentar extenderlas lo más posible, al menos hasta que se fortaleciera lo suficiente para empezar a luchar contra criminales él mismo. Pero Izuku había decidido que correr tenía 2 propósitos. El primero era, obviamente, que los héroes detuvieran los crímenes en curso, pero el segundo era desarrollar músculo y resistencia para tener una oportunidad cuando, si alguna vez, se sintiera con la confianza suficiente para luchar. De todos modos, a nadie le importaría si algo te pasara. Izuku negó con la cabeza. No quería morir antes de tener la oportunidad de salvar a alguien. Además, sabía que conseguir que un abusón cambiara de objetivo era, en el mejor de los casos, temporal. Si moría demasiado rápido al principio de una pelea, antes de que la verdadera víctima pudiera escapar, no habría servido de nada. Sin mencionar que, si moría demasiado rápido, podría enfadar aún más al villano y empeorar las cosas para la persona a la que intentaba ayudar. No es que a nadie le sorprendiera que eso sucediera. Después de todo, era un Deku inútil. Izuku captó un movimiento con el rabillo del ojo y miró por el escaparate de la tienda de conveniencia abierta las 24 horas donde a veces compraba bocadillos. Vio a alguien amenazando al cajero con un don eléctrico. ¿Quién era el héroe más cercano? Roglic. Izuku ignoró el ardor en sus piernas y salió corriendo tan rápido como pudo. ¿Y bien, cómo está tu esposa?
preguntó el amplificador. ¿Preparándose para el parto? Roglog negó con la cabeza. No nacerá hasta dentro de unos meses. Ya se queja de lo grande que está. Solo le digo que eso significa que hay más de ella para amar. Oh, suave, Romeo, suave. Normalmente, Roglog no se paraba a hablar con otros héroes, pero era una noche tranquila y Amplifier había estado persiguiendo a un borracho que acosaba a mujeres en el lugar donde ella solía patrullar. Él ayudó a atraparlo inmovilizándole la ropa, y ella se quedó después de que la policía lo detuviera. Quién sabe, tal vez se encontrara en una situación en la que necesitara ayuda extra. Bueno, hay una razón por la que se enamoró, ay. Algo lo golpeó en la pantorrilla y miró hacia abajo para ver, una piedra. Se giró rápidamente para ver quién la había lanzado y vio lo que parecía ser un niño con sudadera verde y gafas protectoras, que le sonreía antes de salir corriendo. Vamos. Amplifier comenzó a seguir al niño, pero Roglog la detuvo. ¿Por qué? Es solo un vándalo, no servirá de nada atropellarlo. La amplificadora negó con la cabeza. No, yo también vi al chico ayer y, cuando lo perseguí, me llevó directamente a 2 asaltos diferentes. No te preocupes, no vamos a intentar atraparlo, pero si ese chico te tira una piedra, quiere que lo persigas. Ella echó a correr de nuevo y Roglog negó con la cabeza mientras la seguía. Aún no estaba convencido de que perseguir al niño fuera productivo, pero Amplifier había demostrado ser un héroe decente, así que confiaría en ella por ahora. Y bueno, era una noche tranquila, así que, como mínimo, seguir al niño era algo que hacer. Izuku se detuvo en cuanto se dio cuenta de que Roglog y Amplifier no lo seguían. Había decidido Amplifier que ya no merecía su tiempo. No había intentado atraparla, pero ella había estado hablando con Roglog y no había tiempo para buscar a otro héroe. Debería intentar encontrar a Death Arms. Probablemente, pero para cuando llegara a la ruta de patrulla de Death Arms, el ladrón se habría ido. Era un inútil, no. Ni siquiera pudo conseguir un héroe correctamente. Izuku se sobresaltó al oír pasos detrás de él y sonrió al ver a Roglog y a Amplifier corriendo hacia él. Roglog parecía escéptico, pero eso no importaba ahora. Lo importante era asegurarse de que atraparan al ladrón de la tienda. Izuku salió corriendo, esperando no ser demasiado tarde. Situaciones como los robos podían empeorar con mucha rapidez. Le costaba respirar a medida que se esforzaba aún más. No podían ser demasiado tarde, no podían. Izuku no sabía si reír o llorar al doblar la esquina y ver al ladrón salir de la tienda. ¿Estaría bien el cajero? Izuku no sabía qué haría si no lo estuviera. Un momento, ¿cómo sabrían los héroes que era un villano? Izuku no dejó de correr, sino que se agachó y recogió una lata de refresco vacía que alguien había tirado en la acera. Dudó un instante antes de lanzarle la lata con todas sus fuerzas a la cabeza del villano. Ojalá no fuera la estupidez que lo matara. Imagínense lo que dirían los niños del colegio. ¿Oíste que Deku se suicidó lanzando una lata de refresco? En serio, qué forma tan lamentable de morir, pero ¿qué más esperábamos de alguien tan inútil? El villano se giró furioso y vio a los héroes detrás de él. Izuku casi lloró de alivio cuando el villano decidió activar su don de electricidad y cargó. Ahora los héroes ya no tendrían ninguna duda sobre a quién debían atacar. Izuku se escondió detrás de un coche aparcado y usó la rueda para protegerse del ataque. Asomó la cabeza e Izuku sonrió al ver que Roglog y Amplifier habían atacado al villano. ¿Y ahora qué? Ah, ¿sí? El cajero. Izuku abrió la puerta de golpe y corrió al mostrador. El tipo no estaba como debía, así que ¿dónde estaba? Se había ido a una trastienda para recuperarse del estrés o estaba. ¡Ayuda! La voz era suave y dolorosa, pero un muerto no podía hablar, así que eso significaba que el cajero estaba vivo. Izuku casi entró en pánico cuando corrió alrededor del mostrador y vio al hombre tendido en el suelo, con quemaduras eléctricas cubriendo casi todo su rostro y brazos. Izuku conocía las quemaduras y parecía que dolían mucho. Se obligó a calmarse, pero no pudo forzar una sonrisa en su rostro. Señor, ¿tiene un teléfono? En el mostrador. Izuku se apresuró a llamar a la policía. Sí, hola. Hay un tipo con quemaduras eléctricas, al menos de segundo o tercer grado. Sí, fue un ataque de un villano. Alguien robó la tienda de la calle Randamu.
Sí, seguimos aquí, date prisa. Izuku colgó el teléfono y se arrodilló junto al cajero. ¿Estás bien? Ah, espera, obviamente no estás bien. Te acaban de robar y estás herido y griega. ¿Cómo supo usted? Preguntó el hombre con voz áspera, ¿del robo? Oh, yo, traje a los héroes. Están peleando con el tipo de afuera. Oh, esas quemaduras se ven mal, vamos, bueno, sí. Izuku se levantó y encontró la crema para quemaduras y las vendas. Solo tardó unos segundos, pues ya sabía exactamente dónde estaban, pues las compraba con mucha frecuencia. Tal vez tendría que agradecerle a Kacchan cuando todo esto terminara. No, Kacchan probablemente lo encontraría molesto. Izuku negó con la cabeza. Necesitaba concentrarse. Agarró un trapo que estaba debajo del mostrador y corrió a la fuente de refrescos para mojarlo con agua fría. Luego empezó a frotar las quemaduras con el paño húmedo, con mucho cuidado de no frotar para no dañar más la piel. ¿Hielo? Preguntó el hombre mientras Izuku se ponía a trabajar. Hace mucho calor, ¿no sería mejor hielo? Izuku negó con la cabeza. No, el hielo puede causarte un shock o adormecer tanto la zona que no podrás notar si hay más daño. No te preocupes, en cuanto te pongamos la crema para quemaduras, dolerá un poco menos. Y seguro que los paramédicos podrán darte algo para el dolor cuando lleguen. El hombre asintió y cerró los ojos, e Izuku empezó a aplicar la crema. Estaba vendando las quemaduras cuando la puerta se abrió y oyó la voz de Amplifier. Niño. ¿Estás aquí? ¿Están todos bien? Juraría que lo vi entrar. Aquí estoy, amplificador, gritó Izuku. El cajero se quemó con el don de ese tipo. Amplifier caminó alrededor del mostrador y se detuvo cuando vio a Izuku tratando las heridas del hombre. Vaya chico, parece que sabes lo que haces. Izuku se encogió de hombros. He practicado mucho. Terminó de atar el último vendaje y se levantó. Mejor les dejo esto a ustedes. Ya llamé a la ambulancia, así que deberían llegar en cualquier momento. Pero probablemente deberías quedarte con él hasta que lleguen. He oído que las quemaduras eléctricas pueden ser peligrosas. Amplifier asintió y se arrodilló junto al hombre mientras Izuku se apresuraba hacia donde creía que estaba la entrada trasera. Que técnicamente no fuera un justiciero no significaba que fuera buena idea quedarse hasta que llegara la policía, sobre todo porque los héroes estaban mucho más capacitados que él para lidiar con la situación. En ese punto, Izuku solo se interpondría. Niño. Izuku se giró y vio a Amplifier mirándolo fijamente. Gracias. Izuku le dio una sonrisa brillante antes de darse la vuelta e irse. Ahora a encontrar a alguien más para salvar. Shota miró a Tsukauchi por encima del escritorio mientras terminaba el papeleo para su último arresto. Escuché que conseguiste un nuevo justiciero. Tsukauchi puso los ojos en blanco. Si es que se le puede llamar así. El chico no ha hecho nada todavía. Su modus operandi es encontrar un crimen y luego ir a buscar a un héroe. Parece que está haciendo algo bueno entonces. Tsukauchi parecía cansado. Sí, pero resulta que a la mayoría de los héroes no les gusta que les arrojen piedras. Shota resopló. ¿Les tira piedras? Tsukauchi asintió. Al menos ya no les pega con piedras. Durante la primera semana, más o menos, todos los héroes llegaron con leves moretones. Sin embargo, hace unos días empezó a lanzarles piedras a los pies, así que eso es una mejora. Su objetivo siempre fue llamar la atención de los héroes, no hacerles daño, no. Dijo Shota. Las rocas solo eran una forma de asegurarse de que lo persiguieran. Probablemente intentaba enfadarlos para que le prestaran atención. Eso mismo decidimos nosotros. Tsukauchi le ofreció a Shota una taza de café, que aceptó agradecido. Sin embargo, se ha corrido la voz sobre él rápidamente y los héroes de la zona empiezan a reconocerlo. Probablemente por eso ha dejado de golpearlos con piedras. Una vez que capta su atención, los héroes saben que deben seguirlo. Al parecer, también es bastante bueno detectando crímenes, y a la mayoría de los héroes no les importa la ayuda extra, considerando que en realidad no está haciendo daño a nadie. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Shota. Por si me lo encuentro.
Bueno, es bastante sencillo para ser un justiciero, dijo Tsukuchi, entregándole un boceto del justiciero. Lleva una sudadera verde oscuro con gafas a juego y vaqueros negros. Lo más llamativo son sus zapatos rojos, pero ni siquiera esos parecen ser una pieza llamativa. Shota miró el boceto. No tenía nada de especial ni llamativo. Es extraño, la mayoría de los justicieros que he conocido intentan algo más distintivo. Este tipo me recuerda un poco a mí mismo. No le importa su aspecto, siempre y cuando cumpla con su deber. Sí, la mayoría de los justicieros son héroes fracasados, así que se consideran héroes, pero este chico es diferente, dijo Tsukuchi. Ni siquiera intenta luchar contra los villanos. Ya has dicho niño 2 veces. Shota volvió a mirar el boceto. ¿Cuántos años tiene? Pocos 20. Tsukuchi negó con la cabeza. Amplificador es la única que ha tenido contacto cercano con él, pero dijo que, por su voz y su porte, es un adolescente, y muy joven. Le calculó unos 12 o 13 años porque era muy bajo y delgado, pero creo que es más probable que tenga entre 16 y 18. Como la mayoría de los justicieros son héroes fracasados, debe tener la edad suficiente para haber presentado y reprobado los exámenes de ingreso. Pero este chico no se considera un héroe como otros justicieros, señaló Shota. Crawler, Popstep e incluso Stendhal se consideraban héroes incluso sin licencia, y cada uno creó su propia forma de vestir y comportarse. Este chico ni siquiera lucha. ¿Se ha puesto un nombre ya? No, ni siquiera cuando habló con Amplificador se presentó, dijo Tsukuchi. Pero los héroes que lo han conocido hasta ahora lo llaman el Guía Verde. Shota resopló. ¿La Guía Verde? ¿En serio? ¿No se les ocurrió nada menos obvio? Tsukuchi se encogió de hombros. Bueno, el chico viste de verde y los guía hacia crímenes en curso. No sé, la aliteración es bastante pegadiza. Shota puso los ojos en blanco. Sí, claro, porque eso es súper importante para el chico. Suspiró. Es solo que, espero que se mantenga alejado de las peleas. Si se involucra más, solo acabará muriendo. Izuku vagaba por las calles, ahora familiares, en busca de crímenes. Llevaba 2 semanas haciéndolo. 2 semanas. Aún no había reunido el coraje para pelear, pero los héroes empezaban a reconocerlo y a confiar en él. Nunca se había dado cuenta de lo poco respetuosos que eran los héroes con los justicieros. Quizás era porque no hacían muchas cosas propias de un justiciero, pero los héroes nunca intentaban rastrearlo después de una pelea ni nada por el estilo. Y de hecho Izuku empezaba a fortalecerse. Los primeros días habían sido terriblemente dolorosos solo por el drástico aumento de actividad física, pero su cuerpo empezaba a acostumbrarse. Quizás solo lo imaginaba, pero al vestirse antes de salir, sus pantorrillas estaban notablemente más firmes. Y definitivamente estaba ganando flexibilidad gracias a todos los estiramientos que hacía antes y después de sus patrullas. También se estaba familiarizando con los sonidos que ocurrían cada noche. Había habido ocasiones en las que se asomaba a un callejón esperando encontrar una pelea, solo para descubrir que era solo un gato que había tirado la tapa de un cubo de basura, pero ahora estaba mejorando en reconocer ese sonido, aunque seguía comprobándolo 2 veces para asegurarse, ya que no quería perderse nada. Esa familiaridad con los sonidos nocturnos fue la razón por la que un leve crujido acompañado de lo que parecían gemidos apagados fue suficiente para alertarlo. Corrió en dirección al sonido y abrió los ojos de par en par al ver a un tipo con una peculiaridad peculiar, presionando a una mujer morena contra la pared de ladrillos, tapándole la boca con una de sus enormes manos, mientras la otra se dirigía a lugares menos inocentes. Debería conseguir un héroe. ¿Cuáles estaban cerca de aquí? Pero, Izuku había visto muchas peleas, no solo en las últimas 2 semanas, sino durante toda su vida obsesionado con los héroes. Estaba familiarizado con las posturas de batalla y cómo evitar ser derribado por un oponente, y este tipo parecía que una fuerte brisa lo derribaría. Probablemente, la única razón por la que la chica no había podido escapar era porque él era mucho más grande que ella. El tipo estaba completamente desequilibrado. Izuku debería conseguir un héroe. Estaba perdiendo el tiempo, pero no podía evitar pensar en cómo vencería a este tipo si tuviera que enfrentarse a él.
Tenía la peculiaridad de un topo, lo que significaba que probablemente dependía principalmente de su olfato, ya que su vista era probablemente deficiente. Tampoco tenía buena percepción de la situación, ya que Izuku llevaba casi un minuto allí parado y aún no se había dado cuenta. Oh, no. Llevaba casi un minuto allí parado. Necesitaba conseguir un héroe. Desafortunadamente, la mujer tenía mayor conciencia de la situación que su atacante, y justo cuando Izuku estaba a punto de darse la vuelta y huir, captó su atención. Sus gritos ahogados se volvieron más frenéticos e Izuku, sin poder contenerse, corrió a salvarla. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué se suponía que debía ser? Este tipo era tan grande y Izuku aún no sabía pelear. Bueno, vale, la peculiaridad del topo significaba que el tipo estaba casi ciego, pero probablemente aún podía oler a Izuku si no tenía cuidado, así que, Izuku miró a su alrededor y vio un contenedor de comida para llevar medio lleno en el suelo junto a uno de los contenedores. Lo recogió y se tragó su propio disgusto. Oye, topo. Ay, Kacchan se avergonzaría de ese insulto. Ni siquiera era un insulto, solo una observación expresada como tal. Como Deku. Pero aunque no fuera muy creativo, funcionó y Moleman se dio la vuelta, solo para encontrarse con la cara llena de comida para llevar medio podrida. Su olfato agudizado ya no sería un problema. Moleman soltó a la mujer mientras se rascaba la cara con desesperación para limpiar el hedor, pero Izuku no le dio mucha oportunidad y se abalanzó sobre sus piernas. El tipo ya estaba desequilibrado, así que si Izuku pudiera hacerle una zancadilla. El hombre cayó de espaldas con fuerza e Izuku sonrió brevemente antes de comprender que caer no significaba salir. Moleman agarró la pierna de Izuku y tiró de él hacia abajo también, luego lo soltó mientras se ponía de pie y le daba una patada en el estómago. Izuku hizo una mueca, pero ya le habían dado patadas antes, así que simplemente ignoró el dolor y se levantó. Bueno, el plan A no funcionó, ¿y el plan B? ¿A quién engañaba? Ni siquiera tenía un plan A. Bueno, ¿cómo vencían los héroes a los villanos? Bueno, los vencían con sus dones, pero eso no iba a funcionar aquí. ¿Qué podía hacer Izuku? Espera, Midnight tenía su látigo, ¿verdad? Así vencía a las villanas o a las que aguantaban la respiración. Si no podía usar un don para derrotar a Moleman, quizás podría usar algún tipo de arma. Debería haberlo pensado bien. Tenía un lápiz en el bolsillo trasero, pero nada más. De repente, Moleman extendió la mano y estrelló a Izuku contra la pared, sujetándolo a 30 centímetros del suelo por el cuello. Izuku respiraba con dificultad mientras la mano le aplastaba la tráquea e intentaba parpadear para alejar la oscuridad que empezaba a invadir los límites de su visión. Iba a morir. ¿Se había escapado la chica? Miró a un lado y la vio observando la pelea con los ojos muy abiertos. No. Todavía no podía morir. Izuku agarró su lápiz y se lo metió en la mano a Topo. Topo gritó y lo soltó. Ese truco probablemente no funcionaría la segunda vez y Topo se enojaba cada vez más. ¿Qué más podía usar? Bueno, tendría que noquearlo. Aún no era lo suficientemente fuerte como para hacerlo con golpes como All Might, pero un golpe contundente probablemente sería lo mejor. Oh, eso sonó muy mal, tal vez era mejor que Izuku no pudiera ser un héroe. Mientras Moleman se recuperaba de la puñalada, Izuku volvió a mirar alrededor del callejón hasta que vio una lata de frijoles abollada que alguien había tirado. Corrió hacia ella mientras Moleman cargaba y le agarraba las piernas. Izuku se estrelló contra el cemento de bruces, pero logró agarrar la lata justo cuando Moleman comenzaba a arrastrarlo hacia atrás. Izuku giró el cuerpo y golpeó a Moleman con la lata, obligándolo a soltarse. Su cuerpo fluía a pura adrenalina y parecía que todo iba demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Izuku logró esquivar otro agarre y usó la lata para golpear a Moleman en el hombro. Moleman intentó darle un puñetazo a la cabeza, pero estaba dirigiendo sus movimientos como a veces lo hacía Kacchan, así que a Izuku le resultó fácil agacharse. El puñetazo volvió a desequilibrar a Moleman e Izuku lo golpeó con una extraña combinación de puñetazo y revés, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Izuku no esperó a que Moleman se recuperara para lanzar su siguiente ataque. La lata se volvió resbaladiza cuando la nariz de Moleman empezó a sangrar.
O tal vez parte de esa sangre provenía de los nudillos de Izuku. Sin embargo, Izuku no dejó de golpear hasta que su oponente estuvo en el suelo. Esperó tenso un largo momento hasta estar seguro de que Moleman estaba noqueado, luego se giró hacia la chica que acababa de salvar. ¿Estás bien? Ella lo miró en estado de shock. Estoy bien. Acabas de pelear con un tipo que te dobla en tamaño. Izuku miró al chico en el suelo. En realidad, creo que probablemente es 3 veces más grande que yo. Soy bastante pequeño, pero no creo que su tamaño se deba solo a su don. Tierra al niño. ¿De verdad estás bien? Parecía que te había hecho daño. Izuku se encogió de hombros. No es nada a lo que no esté acostumbrado, no te preocupes. La mujer no parecía menos preocupada, pero Izuku decidió que intentar tranquilizarla probablemente no serviría de nada. Se giró para irse, pero casi tropezó con Moleman, que seguía inconsciente en el suelo. ¡Ay! Casi me olvido de él. Debería comprarme unas bridas o algo para sacar, me pregunto, ¿llevas alguna brida? La mujer soltó una risa tensa. No. ¿Me estás diciendo que te metiste en la pelea sin poder atar al tipo? Izuku se encogió un poco. Normalmente solo huyó y busco a los héroes. Lo siento, soy muy malo en esto. Ni siquiera soy un verdadero justiciero. No, lo estás haciendo muy bien. La mujer intentó tranquilizarlo e Izuku le dedicó una sonrisa temblorosa. No le iba muy bien. Debe haber algo por aquí que podamos usar, murmuró. Quizás si encuentro una cuerda. Puedo romper esta camiseta vieja en tiras. Probablemente no lo detenga mucho tiempo, pero con suerte llegará la policía antes de que eso sea un problema. La mujer lo miró fijamente mientras ataba a Moleman lo más fuerte que podía. ¿Necesitas que haga algo? Izuku negó con la cabeza. Si pudieras llamar a la policía después de que me vaya, sería genial. O sea, probablemente deberías quedarte para explicar qué pasó, porque si no, quizá no puedan arrestar a este tipo, pero si empieza a despertar, probablemente deberías correr. La mujer asintió e Izuku se agarró a la escalera de incendios. No quería que ella tuviera que esperar demasiado, cosa que probablemente ocurriría si él simplemente salía a la calle. Esperar. Izuku se detuvo con las manos aún en la escalera de incendios. ¿Sí? ¿Estás herido? ¿Necesitas que te dé primeros auxilios? La mujer negó con la cabeza. No, simplemente nunca me dijiste tu nombre de justiciero. ¿Cómo se supone que debo llamarte, chico verde? Izuku se encogió de hombros. Claro, si eso funciona. No me importa cómo me llamen, solo quiero ayudar a la gente. Dicho esto, se dio la vuelta y subió a toda prisa por la escalera de incendios. Vio a la mujer sacar su teléfono mientras él llegaba al tejado, así que eso era bueno. Probablemente debería intentar llevar los tejados a casa para no encontrarse con ningún policía al llegar al callejón. Nunca había saltado de un edificio a otro, pero no debía ser tan difícil, ¿verdad? Izuku retrocedió y tomó impulso mientras se preparaba para saltar, pero el pollo se escapó con un grito al llegar al borde del tejado. Intentó calmar su respiración. Eso fue mucho más aterrador de lo que esperaba. Podría intentarlo de nuevo, pero realmente no quería. Probablemente era mejor no intentarlo de nuevo, ya que si saltaba y terminaba cayendo, pensarían que fue un suicidio y eso frustraría su propósito de justiciero. Que nadie saliera herido al morir. Asintió con determinación, encontró otra escalera de incendios que conducía al siguiente callejón y bajó. Luego se bajó la capucha, se quitó las gafas protectoras y empezó a caminar a casa, haciendo una mueca al ver que la adrenalina se le pasaba y se daba cuenta del dolor que sentía. Debería irse a dormir, no podría correr lo suficientemente rápido para ayudar a nadie en ese estado. Menos mal que ya tenía práctica en tratar sus propias lesiones. Inoue sonrió al ver desaparecer al justiciero y llamó a su jefe. Llamaría a la policía en un minuto, pero le pedirían que esperara hasta que llegara alguien y no quería esperar para hacer esa llamada. Yu, ¿qué haces llamándome a las 3 de la mañana? Tengo el titular de mañana. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella sonrió. Me acaba de salvar un nuevo justiciero. Estoy bien, no te preocupes. Parece que apenas está empezando, así que estoy segura de que ningún otro periódico ha hablado de él todavía.
Dijo que a menudo consigue héroes para responder a crímenes que de otro modo pasarían desapercibidos, y es súper dulce y nervioso. Creo que podría ser un adolescente. ¿En serio? Su jefe parecía mucho más despierto. Eso es un titular, quizá no sea portada, pero sin duda hay una historia. Consígueme un artículo mañana y lo publicaremos en la página web. Si tienes suficientes visitas, te daré el visto bueno para que investigues más y haremos un artículo completo para finales de semana. ¿Cómo se llama tu justiciero? Ino frunció el ceño. Había dicho que el chico verde estaba bien, pero un hombre así no vendería periódicos. Necesitaba algo más llamativo, algo que despertara la curiosidad de la gente al verlo en el titular. Bueno, él era verde, y parecía que no le importaba cómo lo llamaran, así que... Viridian, dijo. Llamémosle Viridian. Shota apretó su arma de captura y empujó al villano con más fuerza contra la pared. Es ilógico resistirse, solo dime lo que necesito saber. Amigo, solo son drogas. Dijo el villano. Si te molesta, quizá deberías salir más. Tengo un par de muestras que te vendrían bien si eres primerizo. Shota puso los ojos en blanco. Sí, ofrécete a venderle drogas al héroe que te arresta. Y, sinceramente, si solo fueran drogas para fiestas, probablemente no me importaría tanto, pero soy Trigger, así que te lo pregunto una vez más. ¿De dónde sacas las drogas? Que te jodan. Shota suspiró. Bien, como quieras. Llamó a Tsukauchi y esperó a que la voz semidormida del detective resonara por la línea. ¿Podrías enviar un coche? Tengo que traer a un sospechoso para procesarlo e interrogarlo. Tsukauchi levantó la vista de sus papeles cuando Eraser vio entrar al villano que acababa de arrestar. Probablemente era un traficante de poca monta como los demás que Eraser había traído, pero siempre cabía la esperanza de que el siguiente villano supiera quién estaba detrás de Trigger. La sala de interrogatorios número 8 está abierta, Eraser. Puedes meterlo ahí. Eraser gruñó en señal de reconocimiento y arrastró al matón hacia el fondo de la comisaría mientras Tsukauchi les servía café. Tendría que interrogarlo más tarde, ya que era uno de los detectives de la investigación de Trigger, pero eso podía esperar un poco hasta que terminara el papeleo. De todos modos, dejar que los delincuentes esperaran unos minutos ayudó a controlar la situación. Shota finalmente se sentó al otro lado de su escritorio y tomó el café, luego hizo una mueca. Tsukauchi, ¿no mencionaste que la estación había cambiado su café por disolvente de pintura? Tsukauchi simplemente se rió. Oh, ¿estás enojado porque Musutafu no tiene tu cafetería de gatos favorita? ¿Qué puedo decir? Los hermanos Ota hacen un café buenísimo. Shota se encogió de hombros. ¿Tienes esos formularios? Quiero terminar con esto cuanto antes. Tsukauchi negó con la cabeza, pero cogió el formulario de admisión de villanos del cajón a su derecha y se lo entregó a Shota, quien empezó a rellenarlo con fastidio y aburrimiento. El papeleo no era nada divertido, y Shota preferiría estar patrullando las calles buscando más información para la investigación de Trigger, pero la burocracia era parte de la vida, así que tenía que aguantarla. Continuaron trabajando en un agradable silencio durante unos minutos hasta que las puertas de la estación se abrieron de nuevo y Amplificador entró corriendo con un villano a cuestas y lo llevó directamente a la celda de detención. ¿Por qué habla tan fuerte? Se quejó Shota. Tsukauchi levantó una ceja. Ella ni siquiera ha dicho nada todavía. Exactamente. Incluso su presencia es tan fuerte que llama la atención. Es molesta. Oh, no seas aguafiestas, Eraser, dijo Amplifier sonriendo mientras tomaba una silla para sentarse a su lado. Estás enojado porque ni una rata te notaría. Es intencional, ¿sabes? Dijo Shota mientras Tsukauchi le entregaba a Amplifier el formulario de admisión de villanos. La gente no me nota a menos que yo quiera que me note. Quizás por eso aún no te has topado con nuestro pequeño guía justiciero, dijo Amplifier. Simplemente no sabe de tu existencia. Shota puso los ojos en blanco. Creo que es mucho más probable que Oa esté fuera de su zona de confort, y como yo siempre me quedo en esa zona a menos que siga una pista, simplemente no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos todavía. Claro, sonrió Amplificador, lo que tú digas era ser. ¿Ese villano era uno de los guías verdes? Preguntó Tsukauchi.
Eso depende de tu definición, dijo Amplifier. Si te refieres a si me condujo hasta el tipo, entonces sí, pero si te refieres a si lo mató él mismo, entonces no. Shota frunció el ceño. Pensé que el guía verde nunca derrotaba a los villanos por su cuenta. Tsukauchi suspiró. No lo sabía, al menos hasta anoche, cuando respondimos a una llamada sobre un intento de asalto, solo para encontrar al agresor ya inconsciente y atado con trozos de una camiseta vieja. La víctima dijo que el autor era un chico con una sudadera verde y gafas protectoras. Shota se frotó las sienes para intentar aliviar el dolor de cabeza que se avecinaba. Este niño problemático iba a ser su perdición. ¿Cómo? Por lo que me dijiste, el niño es piel y huesos. ¿Cómo derrotó a un villano de verdad? Con una lata. Shota se detuvo y miró fijamente a Tsukauchi. Debió haber escuchado ese won. ¿Qué? Tsukauchi asintió. ¿Me oíste bien? Según la víctima, el guía verde empezó a pelear con el tipo, pero no pudo dominarlo hasta que agarró una lata de frijoles y empezó a golpearlo con ella como si fuera un puño americano improvisado. Fue bastante brutal, pero también efectivo. Shota no sabía si estar orgulloso del chico por su rapidez mental bajo presión o enojado porque corrió directo al peligro. Probablemente ambas cosas. Ah. Chilló el amplificador. Nuestro pequeño está creciendo. Derrotando villanos él solo y todo. Shota frunció el ceño. No creo que eso sea algo bueno. Sí, creo que estoy de acuerdo con el hacer en esto, dijo Tsukauchi. La víctima dijo que parecía estar superado por la situación. Preferiría que siguiera corriendo en busca de héroes en lugar de meterse en peleas para las que no está preparado. Vamos. Gruñó Amplifier. Tienen que admitir que derrotar a un criminal con solo su ingenio y una lata es bastante impresionante. Shota simplemente le lanzó una mirada poco impresionada. Nada más que ingenio, una lata y una probable peculiaridad de velocidad. Vamos. Shota suspiró. Vale, admito que es ingenioso y sin duda bueno con las armas improvisadas, pero obviamente le falta el entrenamiento necesario. No quiero que se meta en peleas si solo va a morir. Bueno, Crawler y Pop Step tampoco tuvieron ningún entrenamiento formal cuando empezaron, señaló Tsukauchi. Puede que sea cierto, pero también tenían a Knuckleduster para guiarlos y sacarlos de apuros, argumentó Shota. La guía verde ni siquiera tiene eso. Bueno, entonces quizá deberías ocupar ese puesto, dijo Amplificador, sonriendo. Shota la fulminó con la mirada. Ya tengo suficientes mocosos de los que preocuparme en la UA, gracias. No necesito añadirle la enseñanza a un aspirante. Amplificador se encogió de hombros. Solo una idea, era ser, considerando lo protector que eres con un chico que ni siquiera conoces. Ah, y sobre el nombre del chico, creo que ya no se llama Guía Verde. Tsukauchi frunció el ceño, confundido. ¿Qué? ¿Por qué cambiarlo? Amplifier los miró a ambos en estado de shock. ¿No vieron el artículo de esta mañana? Negaron con la cabeza y Amplifier sonrió y sacó su teléfono. Al parecer, la mujer a la que salvó anoche es reportera. Como no le dio un nombre de justiciero, lo llamó Viridian. Un poco pegadizo, ¿verdad? Tsukauchi frunció el ceño. ¿Cómo no vi esto? Amplifier se encogió de hombros. Probablemente porque las palabras clave estaban mal. Seguramente tienes tu ordenador configurado para que te avise si las noticias mencionan a un guía verde, pero como este reportero usó un nombre diferente, no te activó el sistema. De todas formas, prefiero Viridian. Es más fácil decir. Que los justicieros se hagan notar nunca es bueno, refunfuñó Shota. Se les sube a la cabeza y acaban poniéndose en mayor peligro para impresionar a sus fans. Suspiró. El chico probablemente esté disfrutando de su fama ahora mismo. Izuku estaba enloqueciendo. No podía quitarse ese artículo de la cabeza, ni siquiera mientras corría por las calles, guiando a héroes hacia el crimen. Cuando Izuku vio el artículo de camino a casa desde la escuela, tuvo que contener un ataque de pánico y casi no salió esa noche. No quería ser famoso. Cuanta más atención le prestara la gente, más probable era que descubrieran que no tenía don y más rápido podría despedirse de cualquier reputación positiva que se hubiera ganado. Ni siquiera era técnicamente un justiciero, así que ¿por qué tenía que tener un nombre? Pero al parecer, la mujer que había salvado era reportera.
Así que había escrito sobre cómo había derrotado al villano y, al parecer, había investigado para comprobar que él mismo solía mantenerse al margen de las peleas. Izuku no merecía que se escribieran artículos sobre él como los héroes, así que no podía evitar sentir que había engañado a esa reportera. No había intentado engañarla haciéndole creer que no valía nada, pero al parecer eso fue lo que pasó, ya que su artículo era tan positivo. Solo intentaba ayudarla. Y esa era, en definitiva, la razón por la que estaba de nuevo en la calle esta noche. Claro, no estaba precisamente contento con el artículo, pero tampoco iba a dejar que eso le impidiera ayudar a la gente. Y estaba ayudando a la gente. Estaba ayudando a los héroes a encontrar a quienes necesitaban ser salvados. Lo estaba haciendo bien. Pero probablemente debería empezar a llevar armas si alguna vez planeaba meterse en una pelea de nuevo. Entre curarse las heridas y todo lo del artículo, se había olvidado por completo de añadir armas a su disfraz esa tarde, pero no era para tanto. Todavía estaba cubierto de rasguños y moretones de su pelea con Topo de la noche anterior, así que no sería buena idea meterse en más peleas tan pronto, así que aún no necesitaba las armas, pero aún así era una buena idea para una lluvia de ideas. Casi había considerado comprarse un bate de béisbol, pero tenía un par de problemas. Aunque sería un arma útil, como una porra, era demasiado voluminoso. No podría correr fácilmente si tuviera que cargarlo constantemente, así que le impediría salvar a la gente, que era justo lo contrario de lo que quería. Por no mencionar que nunca le había gustado ningún deporte, así que si llegaba a casa con un bate de béisbol, su madre le haría demasiadas preguntas que Izuku no quería responder. Sus armas tendrían que ser pequeñas. Necesitaba poder guardarlas en sus bolsillos para poder correr con facilidad y pasar desapercibido si era necesario, así que cualquier cosa como un bastón estaba descartada. Tal vez oyó que alguien pedía ayuda y se asomó a la situación antes de salir corriendo a buscar a un héroe. Podría preocuparse por las armas que necesitaba después. Por ahora, sin embargo, Izuku tenía gente que salvar. Izuku consigue algunas armas y puede usarlas. Texto del capítulo. Cuando Izuku se levantó de la cama y comenzó a hacer sus estiramientos nocturnos antes de ponerse su ropa de justiciero, era extraño que la medianoche se convirtiera en su momento favorito del día. Probablemente sí. Kacchan probablemente pensaría que estaba loco por querer salir en plena noche a molestar a los héroes. Izuku se escabulló hacia la puerta principal, pero se quedó paralizado con la mano en el pomo. ¿No había decidido ayer que realmente necesitaba llevar armas? Dudó un largo momento mientras debatía las ventajas de volver a salir desarmado. Siempre podía confiar en la basura que encontrara, ¿verdad? La última vez había funcionado a la perfección. Pero aunque podía hacerlo, probablemente no debería. Su madre lo mataría si supiera que se metía en peleas sin ningún tipo de arma ni plan de ataque, y aunque no pensaba que ella lo descubriera, era cuestión de principios. Algo pequeño y fácil de esconder, pero que también pudiera agarrar rápidamente para no interrumpir demasiado su tiempo de justiciero esta noche. Cortar, quizás debería traer algún tipo de cuchillo. Encendió la linterna de su teléfono y fue a la cocina. ¿Habría algún cuchillo que mamá no echara de menos? Obviamente no podía coger ninguno del taco, los echarían de menos enseguida. Podría llevarse un cuchillo de carne, pero, probablemente no sería buena idea guardar un cuchillo en el bolsillo sin ningún tipo de gavilla, ¿verdad? Acabaría cortándose al intentar correr a buscar héroes, y eso no serviría de nada. Necesitaba un cuchillo con algún tipo de protección incorporada. Izuku sonrió al tener una idea y empezó a rebuscar con el máximo sigilo en el cajón de trastos. Tardó un rato en encontrar lo que buscaba, ya que lo usaban muy poco, y empezaba a temer que lo hubieran perdido cuando su mano se cerró sobre el viejo cúter. Izuku practicó extendiendo y retrayendo la hoja varias veces para acostumbrarse. Sí, los cortes no serían muy profundos, pero serían suficientes para distraer a un villano en apuros y que Izuku pudiera huir o buscar otra oportunidad. Era un buen comienzo. Ahora, un arma contundente. Por capricho, Izuku fue a la despensa y agarró una lata de sopa. Andar con una lata no sería bueno a la larga, ya que era pesada y difícil de sostener, pero siempre podría reemplazarla con algo más ágil después.
Además, había funcionado también la última vez que sabía que era confiable. Sin embargo, una lata y un cúter no parecían suficientes. Izuku iba a luchar contra gente sin don contra gente con don, así que probablemente necesitaba más armas que la mayoría de los justicieros. Deseaba tener algo como tonfa, pero no sabía cómo usarlas y eran un poco más grandes de lo que le resultaba cómodo llevar en el bolsillo de la sudadera. Un palo serviría bastante bien, si tan solo. Izuku fue rápidamente al armario del pasillo donde su madre guardaba sus viejos materiales de manualidades. No había hecho un proyecto con tacos de madera hacía unos meses. Con suerte, le quedarían algunos. Sonrió al ver las clavijas apoyadas contra la pared. Agarró dos de las piezas más cortas, cada una de unos 20 centímetros de largo y 3 de circunferencia, pero una era ligeramente más corta que la otra. Izuku esperaba que la diferencia no lo desequilibrara demasiado si tenía que usarlas en una pelea. Ahora que por fin se sentía lo suficientemente armado, Izuku apagó su linterna y salió por la puerta principal. Estaba listo. Izuku se pegó a la pared para asegurarse de estar completamente oculto entre las sombras mientras observaba a los matones. Había oído voces fuertes, así que corrió hacia la calle lateral y se escondió en un callejón, pero los matones no hacían nada. Eran unos 10 y probablemente formaban parte de una pandilla o algo así, pero parecían estar bromeando y jugando, no haciendo nada malo. ¿Cuándo dijo tu amiga que vendría?, preguntó uno de los matones. ¿Y por qué tuvimos que encontrarla aquí? Hay moscas por todas partes, tío. Oh, deja de comportarte como un bebé. Ese tipo parecía ser el líder. Tenía la piel verde y lo que parecían espinas en la cara, lo que hizo que Izuku se preguntara cuál era su don. Pronto llegará. Izuku negó con la cabeza y se dio la vuelta. Había otras personas que necesitaban su ayuda. No tenía sentido esperar allí. Estaba a punto de irse cuando el primer matón gritó de dolor e Izuku se giró bruscamente para verlo agarrándose el cuello con una mano. Maldita sea, me picó una mosca. En cuestión de segundos, cada uno de los matones se llevó una mano al cuello y gritó. Debían de ser unas moscas muy feroces si las picaron a todas, pero ¿por qué picarlas a todas a la vez? Izuku debería correr, esas picaduras parecían dolorosas y no quería tener que explicarle a su madre cómo le picó un insecto cuando supuestamente estaba en casa, en la cama. Se dio la vuelta para irse. Perra. Te mataré. Izuku observó conmocionado cómo los matones empezaban a aumentar sus poderes y a atacarse entre sí. ¿Qué? Y además todos tenían donaciones tan poderosas. Pensaba que las donaciones tan poderosas eran raras, y cuanto más poderosa era tu don, más probabilidades tenías de convertirte en héroe, así que un grupo de matones con donaciones poderosas era inaudito. Pero se estaban volviendo locos, como si estuvieran drogados o algo así, pero ni siquiera habían fumado. En ese momento, uno de los matones lo vio y dijo, muchachos, miren, tenemos un palillo que aplastar. Izuku se quedó paralizado y tragó saliva con dificultad, mientras todos los matones se giraban hacia él. Era hora de correr. Shota se agazapó en una azotea con vistas a la zona de bares. Normalmente, este era el territorio de Amplifier, pero había cogido la gripe y tuvo que reportarse enferma, así que Shota había accedido a cubrir su turno. Normalmente estaría intentando encontrar pistas sobre el caso Trigger, pero últimamente no había conseguido información nueva. Empezaba a frustrarse con todo el asunto. Trigger llevaba años en Japón y, hasta el momento, solo habían podido arrestar a matones y peones de poca monta, y no estaban más cerca de encontrar a los responsables de la fábrica de villanos. No lo admitía, pero Shota tenía miedo. La gente no hacía cosas sin motivo, así que usar drogas para convertir temporalmente a gente normal en poderosos villanos debía tener algún propósito, pero Shota no lo veía. Trigger por sí solo ya era bastante malo, pero la sustancia con la que a veces se mezclaba volvía al usuario violento y propenso a atacar a cualquiera que se cruzara en su camino. Y eso sin contar a las personas que habían sido secuestradas y cuyos cuerpos habían sido modificados para adaptar sus dons más poderosos. Con suerte, quienes estaban detrás de la fábrica de villanos no estaban haciendo esto para prepararse para un ataque mayor, pero no había forma de saberlo.
Los traficantes desconocían la producción de la droga, e incluso los que estaban más arriba en la cadena de suministro desconocían los secuestros. Shota estaba deseando que este caso terminara ya. Estaba harto de no saber nada. Se oyó un estruendo a su izquierda y Shota se giró para ver a un niño corriendo a toda velocidad, perseguido por una turba de villanos potenciados. El niño llevaba una sudadera verde con capucha y gafas protectoras, y no dejaba de mirar a su alrededor mientras corría como si buscara a alguien. Era este el nuevo justiciero del que le había hablado Amplifier. Debía serlo, pero no era Viridian quien guiaba a los héroes hacia los villanos sino al revés. A medida que el grupo se acercaba, Shota decidió que no importaba mucho. Necesitaba detenerlos antes de que algún civil resultara herido, lo cual en el distrito de los bares era una posibilidad real. Maldito niño problemático, ¿por qué no dejó a los villanos donde estaban? Shota saltó, sobresaltando a Viridian, quien lo miró con ojos muy abiertos, que Shota apenas podía ver detrás de sus gafas, luego tropezó y aterrizó de bruces, haciendo que Shota resoplara. «Aléjate de la pelea, chico», dijo. «Yo me encargo». Canceló las peculiaridades de los villanos y luego empezó a envolver a todos los que pudo en su arma de captura, golpeándolos entre sí y contra las paredes para desorientarlos. Ya no podía ver a Viridian, así que esperaba que el chico tuviera la sensatez de huir. Izuku observaba con los ojos abiertos cómo Eraserhead luchaba contra los matones. Eraserhead había estado intentando conseguir Amplifier, sobre todo porque era la que estaba más cerca y los dones de los matones le dificultaban mucho mantenerse por delante, pero Eraserhead era aún mejor. Su don era genial. Izuku podía saber a dónde miraba con solo ver qué don se activaba y cuál no. Y luego su pelo. ¿Tenía un don secundario de levitación o había algo en su pelo flotando que era necesario para su don? Quizás era inherente a su don para asegurarse de que el pelo no le entrara en los ojos. Si ese fuera el caso, si Eraserhead estuviera colgado boca abajo y activara su don, su pelo flotaría hacia arriba como si desafiara la gravedad, como cuando estaba de pie, obedecería las leyes de la física y se quedaría abajo para no correr el riesgo de entrar en sus ojos. Y sí. Izuku estaba tan absorto en el don de Eraserhead que no se dio cuenta de que uno de los matones se había salido de su vista y lo miraba fijamente. Izuku gritó cuando un tentáculo se enredó en su tobillo y empezó a jalarlo hacia el villano sonriente, quien aparentemente tenía un don de calamar que le daba tentáculos en lugar de pelo. Izuku metió la mano rápidamente en su bolsillo y agarró el cúter que había traído, torpemente mientras desplegaba la hoja, para luego cortar el tentáculo. El villano gritó y se soltó mientras sangre oscura comenzaba a brotar de la herida. Le gruñó a Izuku, quien sostenía su cuchillo frente a él como un salvavidas, y luego le lanzó varios tentáculos a la vez. Izuku cortó y esquivó tan rápido como pudo, agradecido de estar acostumbrado a esquivar explosiones. Logró cortar bastantes tentáculos que lo atacaban, pero el cúter no era lo suficientemente largo como para cortarlos, aunque Izuku tampoco quería hacerlo. Si los cortaba, volverían a crecer, o serían como un brazo que, una vez cercenado, se pierde para siempre. Realmente necesitaba dejar de distraerse con peculiaridades interesantes, porque justo cuando estaba cogiendo ritmo luchando contra el villano de los tentáculos, otro se acercó y lo golpeó entre los omóplatos, tirándolo al suelo y haciéndole soltar el cúter. Levantó la vista y vio a un villano con músculos abultados que se cernía sobre él. Esto no era bueno. Bueno, no tenía armas a distancia, pero su mejor opción probablemente eran las estacas, ya que había perdido su cuchillo. A Izuku se le encogió el corazón al sacar los palos de madera del bolsillo de su sudadera. No parecían muy útiles contra una peculiaridad de fuerza. El hombre se abalanzó sobre él de nuevo e Izuku lo esquivó, luego le dio con ambos palos en la nuca. Se rompieron. ¡Oh, oh! Izuku tragó saliva mientras el hombre se giraba lentamente y lo fulminaba con la mirada. Así era. Así murió. Espera, se estaba desanimando. Creí haberte dicho que te fueras, chico. De repente, el hombre fue envuelto en la bufanda de Eraserhead y retirado para revelar al héroe mismo, mirando a Izuku con expresión exasperada. Bueno, esto. Así fue como murió. Lo siento, Eraserhead, señor. Yo solo.
Un movimiento detrás de Eraserhead llamó la atención de Izuku y se dio cuenta de que el villano con tentáculos aún no había sido derrotado y iba a atraparlo. Izuku ni siquiera tuvo tiempo de pensar antes de lanzarse hacia adelante. Sus clavijas podían estar rotas, pero se habían astillado al romperse, lo que las hacía más parecidas a estacas. No necesitaba derrotar por completo al villano, solo necesitaba inmovilizarlo el tiempo suficiente para que Eraserhead borrara su don. Se agachó bajo el brazo de Eraserhead y clavó sus estacas en dos de los tentáculos, clavándolos en el suelo y provocando un grito de dolor en el villano. Unos segundos después, el hombre fue arrastrado hacia él mientras sus tentáculos se retraían en su cabeza. Izuku miró hacia atrás y apenas pudo ver un destello rojo tras las gafas doradas. Eraserhead esperó unos segundos para asegurarse de que el villano no se levantara. Debió de desmayarse de dolor una vez que su don fue borrado, y luego dirigió su mirada furiosa hacia Izuku. Debe ser Viridian. Izuku hizo una mueca. No pedí ese artículo, lo juro. Lo siento mucho, Eraserhead. Iba a comprar amplificador cuando estos tipos empezaron a volverse locos de repente, pero uno de ellos me vio, y entonces yo. Espera, ¿dijiste que se volvieron locos de repente? Izuku asintió y se encogió un poco al ver que el ceño fruncido se profundizaba en el rostro de Eraserhead. Observó cómo Eraserhead se arrodillaba y volteaba al villano con tentáculos boca arriba, luego abrió la boca y sacó la lengua. Negro. Me lo imagino. ¿Por qué es importante el color de su lengua, Eraserhead? Preguntó Izuku con vacilación. ¿No podría ser simplemente parte de su don? ¿Acaso algunas especies de calamares no tienen la lengua negra por naturaleza? Eraserhead lo miró con aire evaluador. Cierto, pero ¿por qué no revisas a alguno de los otros villanos? Dudo que puedas justificar que todos tengan la lengua negra por naturaleza. Izuku se acercó lentamente a uno de los villanos inconscientes y le miró la lengua. Efectivamente, estaba negra, pero se está desvaneciendo. Eraserhead asintió. Es la droga. Se llama Trigger. Se nota quién es adicto porque la lengua se queda negra. Estos tipos deben haberse inyectado solo una vez. Pero no se dispararon, dijo Izuku. Eraserhead se congeló. ¿Qué? Izuku se removió bajo su mirada. Los estaba observando. No usaban agujas ni nada antes de volverse locos. Ni siquiera fumaban. Eraserhead frunció el ceño. ¡Qué extraño! Eraserhead, señor. Izuku volvió a inquietarse. Disculpe por haberme entrometido. Eraserhead suspiró. Llámame Eraser, chaval, y aunque ojalá no te hubieras involucrado, te las arreglaste para defenderte. No te metas en peleas, chaval, no quieres morir. Izuku esperó probablemente demasiado tiempo antes de asentir y huir. Izuku se metió de nuevo en la cama después de curarse las heridas de la noche anterior y pensó en esos matones raros. Eraser dijo que era algún tipo de droga, pero ¿cómo se expusieron a ella? Izuku negó con la cabeza. Debería dejarle la investigación a Eraser y a la policía. Solo estorbaría. Justo cuando se estaba quedando dormido, recordó lo que uno de los matones había dicho justo antes de volverse loco. Hay moscas por todas partes. ¿No se suponía que las moscas dormían por la noche? Vaya, raro.